Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como quienes me antecedieron la palabra, quiero decirle que es un gran honor estar presente en este lugar, por lo cual quiero agradecerle al Papa Francisco y desearle una pronta mejoría, sinceramente de corazón. Agradecer a la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, a COPAF, al doctor Andrés Gallardo, al doctor Gustavo Moreno y a Suárez Orozco. Le agradezco mucho la posibilidad de estar acá con todos ustedes, con tantos distinguidos juristas de de África y de América. Como dijo el profesor Sousa Santos, tenemos que recordar que las víctimas no están en esta sala. Y entre los numerosos sometimientos a que los pueblos colonizados fueron sometidos a partir con hechos de extrema violencia, genocidios, quienes han sufrido en forma particular con migraciones forzadas son los niños, niñas y adolescentes, con desplazamientos territoriales, con separación de sus padres, de sus afectos, de su tierra, de su comunidad y de su cultura. Esto fue moneda corriente y lamentablemente lo sigue siendo. Y si no, hace pocos días nos enteramos de información de los niños ucranianos trasladados a Rusia. Fueron numerosos los seres humanos a quienes se le legó tal calidad, y a los niños fundamentalmente. Los niños han sido objetivizados, utilizados como medios para distintos fines, han sido vendidos, comprados, regalados, invisibilizados. Y no solamente en los países colonizadores, sino también por las clases dominantes de los países colonizados. Como dice el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, quien mira al pueblo con desprecio establece en su propia sociedad categorías de primera o segunda, de personas con más o menos dignidad o derecho. De esta manera se niega que haya lugar para todos. En la historia del colonialismo existen numerosas pruebas de la subhumanización o deshumanización de los niños, del traslado de un país a otro o a lugares distantes del mismo país. Ya los ingleses enviaban a los niños pobres a las colonias, sus colonias, a Australia y a Canadá. También a los hijos de las madres solteras, que en ese momento era un grave estigma social. A los que alojaban junto a niños de pueblos originarios y eran dados en adopción. Zaffaroni, en su obra Colonialismo y Derecho Humano, refiere que entre 1885 y 1967 se privó de su madre a más de 100.000 niños. Muchos de ellos sufrieron abusos físicos y sexuales, otros fueron asesinados o dejados morir. Recientemente fueron descubiertas en Canadá fosas comunes de cuerpos de niños de comunidades indígenas. Desde el comienzo del dominio británico se buscó en forma sistemática marginar, desposeer y borrar a los pueblos originarios. Fueron arrancados del seno de sus familias e internados en instituciones estatales de gestión religiosa, generalmente a gran distancia de sus familias. El objetivo de estos establecimientos era asimilarlos a su cultura, matar el indígena que tenía el niño. Sin embargo, y conforme a las fosas encontradas, muchas veces mataban también al niño. Los niños eran obligados a abandonar su idioma por el idioma de los países colonizadores. Eran castigados si no hablaban el idioma de ellos. Eran alojados en lugares y no. En mi país, en Argentina, también se quiso asimilar a los niños. La dictadura militar mató a los padres y se robó los niños también para asimilarlos a su cultura. Y gracias a la labor de Madre de Plaza de Mayo estamos descubriendo la identidad de esos niños.
En el neocolonialismo o en la recolonización, como dice el maestro Sousa, estos procesos migratorios de niñez son llevados a cabo a través de la adopción internacional. Se llevan de la misma manera a nuestros niños. La adopción internacional que autoriza a los extranjeros a adoptar niños en su país de origen. Los futuros adoptantes representan los países receptores y aquellos que entregan sus hijos son los países proveedores, quienes por su escandalosa vulnerabilidad no pueden ahijar a sus propios niños, conforme dice Eva Giberti en su libro Adopción siglo XXI. En estos países los niños también forman parte de la producción, como que si fueran cosas que se pueden vender o comprar, y en el caso tenemos un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente es conocido, por todos, que es Ramírez Escobar versus Guatemala. En ese fallo se establece específicamente cómo, en primer lugar, el mismo Estado crea las condiciones de abandono para después decretar el mismo y poner a los niños en el sistema de adopción internacional, llevar a los niños a los Estados Unidos, en este caso, alojarlos con familias distintas, en lugares muy distantes y sin la posibilidad que tuviesen contacto entre los hermanos, ni con, por supuesto, con los padres. La República Argentina ha hecho reserva de la adopción internacional en la Convención de los Derechos del Niño, pero la mayoría de los países de Latinoamérica y sobre todo del Caribe y de Centroamérica no lo han hecho, y el enorme número de adopciones que se da son adopciones no para familias de los países internos, sino por el contrario, el 80 o 90% de las adopciones que se entregan son adopciones internacionales, o sea, con destino a otros países. Es decir, el neocolonialismo nos lleva a los niños a través de la adopción internacional, en virtud de intereses que seguramente son distintos a los intereses de los niños. Nos dicen de que van a estar mejor, de que van a estar cuidados en otro lugar, que se les va a poder dar educación, pero la realidad es que los estados no pueden de ninguna manera controlar qué es la vida de esos niños en esos países. Y en muchos casos pueden estar siendo sometidos a trabajo infantil, a prostitución, trata, etc. Nosotros consideramos en Argentina que la adopción internacional son casos de trata. Los jueces no podemos ser pasibles a estas presiones, pues los jueces somos garantes de derechos. Y si estamos entregando a los niños, estamos entregando el futuro, estamos entregando la esperanza. Por lo tanto, entiendo que, como manifestaba Grosfoguel, en el sentido que tenemos que concretar algo, porque si no son meros discursos muy bonitos, pero que no se concreta en definitiva algo. Bueno, uno de los tópicos a concretar es que los jueces de nuestros países pongan atención en la adopción internacional y traten de evitarla en la medida de lo posible. Muchas gracias por su atención.